Acabo de regresar de una sesión informativa clasificada que no puedo dejar de pensar. Lo que estoy a punto de compartir contigo podría cambiar fundamentalmente cómo entiendes nuestra posición en este cosmos. Antes de comenzar, hay algo que necesito de ti. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios abajo. Y dime, ¿has notado algo inusual en el cielo nocturno últimamente? En todo el mundo, la NASA está recopilando discretamente datos sobre observaciones anómalas, y tu aportación es más significativa de lo que piensas durante décadas. Las leyes que gobiernan la realidad misma han sido mi enfoque de estudio. Desde partículas subatómicas hasta el tejido del espacio y el tiempo, he explorado las ecuaciones que describen todo. Mi vida la he dedicado a contemplar la inteligencia extraterrestre como una posibilidad, siempre vista a través de la física teórica, siempre abordada con el optimismo cauteloso, característico de un científico que comprende cuán vacío y vasto parece ser el universo. Sin embargo, hace 3 semanas, ocurrió un evento que me sacudió hasta lo más profundo, algo que sugiere que no estamos meramente buscando vida alienígena. Es posible que hayamos sido encontrados. El objeto bajo discusión lleva una designación desconocida para la mayoría de las personas. 3I Atlas-A, para los observadores casuales, fue catalogado como un cometa interestelar, un viajero de más allá de nuestro sistema solar, dando tumbos a través del vacío cósmico, a lo largo de una trayectoria que lo llevaría más allá de nuestro Sol, antes de regresar a la oscuridad. Tras su descubrimiento inicial, los astrónomos se entusiasmaron. Los objetos interestelares son poco comunes. A lo largo de toda la historia humana, solo hemos confirmado un puñado. Oumuamua llegó primero, ese peculiar visitante con forma de cigarro que desafió explicaciones simples. Borisov siguió, más convencional en naturaleza, más parecido a un cometa. Y luego llegó 3I Atlas e inicialmente nada sobre él parecía extraordinario. Los cálculos de trayectoria siguieron patrones estándar. Las firmas de hielo y roca aparecieron como se esperaba en el análisis espectroscópico. Como todos los objetos interestelares deben hacerlo, viajaba rápido. Interacciones gravitacionales de sistemas estelares, que ni siquiera podemos identificar, lo habían impulsado hacia adelante. Alrededor del mundo, los científicos lo rastrearon, lo midieron, catalogaron sus propiedades con la precisión metódica que define la astronomía moderna. Entonces, sin advertencia alguna, todo cambió. La llamada me llegó a las 2:47 de la madrugada. En el otro extremo, la voz pertenecía a un colega del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, alguien que conozco desde hace 3 décadas, alguien cuyo juicio confío completamente. Evidente era el temblor en su voz. 3I Atlas había comenzado a emitir señales, me informó. No ruido aleatorio, no las emisiones electromagnéticas naturales que todos los cuerpos celestes generan. Señales que eran artificiales, estructuradas, repetitivas, inteligentes. Al principio, no podía creerle. En física, debes entender, el escepticismo es como nos entrenan, exigiendo evidencia extraordinaria cuando se hacen afirmaciones extraordinarias. Faros alienígenas era lo que alguna vez se creyó que eran los púlsares, hasta que su verdadera naturaleza se comprendió. Las ráfagas rápidas de radio permanecieron misteriosas, hasta que los magnetares fueron rastreados como su fuente. El universo contiene numerosos fenómenos que imitan la inteligencia sin realmente poseerla. Así que las preguntas que cualquier científico plantearía, yo pregunté. ¿Se había descartado el error instrumental? ¿Habían confirmado las observaciones telescopios independientes? ¿Se habían considerado explicaciones naturales? A cada una de estas preguntas, la respuesta fue sí. Lo mismo había sido detectado por múltiples observatorios, radiotelescopios en Australia, matrices ópticas en Chile, instrumentos espaciales operados por agencias. Rara vez en acuerdo, todos estaban observando señales idénticas emanando de 3I Atlas. Innegables eran los patrones, secuencias binarias, constantes matemáticas, números primos dispuestos en configuraciones que no podían ser posiblemente coincidenciales, y subyaciendo todo, una onda portadora de frecuencia tan precisa que la tecnología avanzada podía ser su única fuente. En California fue mi destino la mañana siguiente, para cuando llegué a las instalaciones seguras, donde el análisis de datos estaba en curso. La sala se había llenado con algunas de las mentes más brillantes de la astrofísica, junto con expertos en procesamiento de señales y xenolingüística. Eléctrica era la atmósfera, cargada de emoción, mezclada con temor. Primer contacto era lo que estábamos presenciando, en el futuro teórico distante que siempre habíamos imaginado, sino ahora, hoy, dentro de nuestra vida, en tiempo real. Las señales estaban siendo decodificadas. Durante todo el día, equipos de criptógrafos y matemáticos trabajaban, alimentando datos en algoritmos diseñados para encontrar significado dentro del caos. Y lentamente, con un progreso agonizante, un mensaje comenzó a emerger. Un saludo no era una invitación, no era
Una advertencia era en algo que las entidades detrás de él llamaban el gran filtro, era lo que el mensaje describía. Durante años, este había sido un concepto sobre el que habíamos teorizado, pero nunca habíamos comprendido completamente. En nuestros modelos de evolución cósmica, una barrera que impide a las civilizaciones alcanzar las estrellas es lo que el gran filtro representa. Detrás de nosotros es donde algunos científicos colocan el filtro en el salto improbable de la química simple a las células vivas. Por delante es donde otros temen que se encuentre, en tecnología tan poderosa que inevitablemente destruye a quienes la crean. Armas nucleares, inteligencia artificial, nanotecnología descontrolada, colapso climático infinitas, son las posibilidades, y aterradora es cada una, pero, según lo que 3i Atlas transmitió, todo nuestro pensamiento sobre esto ha estado equivocado. Una barrera no es lo que el gran filtro es. Una cuarentena, esa vacía no es como el mensaje explicaba la galaxia. Repleta de vida esta, con civilizaciones que existen desde hace millones de años, con tecnologías que nos parecerían magia. Pero estas civilizaciones descubrieron hace mucho que la catástrofe resulta de la expansión indiscriminada. Peligrosas, agresivas, impredecibles, así es como caracterizan a las especies jóvenes. Sin restricción, consumen recursos. Cada descubrimiento lo armamentizan. El conocimiento y el poder que acompaña a la ciudadanía galáctica no puede confiárseles. Así que un sistema fue establecido por las civilizaciones más antiguas. Un protocolo, las especies que alcanzan ciertos niveles de desarrollo tecnológico son monitoreadas. La detección de sus señales de radio ocurre, el rastreo de sus ondas espaciales sucede. La evaluación de su trayectoria tiene lugar, y si características que las marcan como amenazas muestran señales y armas nucleares, son poseídas. Si inteligencia artificial se demuestra sin marcos éticos, si su propia biosfera continúa siendo destruida, incluso mientras se desarrollan medios para abandonarla, ocurre la contención. No, la destrucción. La contention, con una palabra que los algoritmos de traducción lucharon por representar con precisión. El mensaje describió esta contención, pero en Ingalls, el equivalente más cercano era pastoreo. Siendo pastoreados es lo que estamos, mantenidos en nuestro corral cósmico hasta que llegue la madurez. Hasta que nuestra adolescencia violenta sea superada, hasta que ocurra la demostración de que podemos ser administradores, responsables del poder que acumulamos a un cometa, no es lo que resulta ser. 3i Atlas a una sonda es un dispositivo de reconocimiento enviado a nuestro sistema solar para evaluar nuestro estado actual, para medir nuestra firma tecnológica, para determinar si más allá de la zona de peligro la humanidad ha progresado o permanece sumida en comportamiento autodestructivo destinadas para nuestra recepción. No eran las señales artificiales que detectamos. Informes de estado eran transmitidos de vuelta a quien sea que envió este objeto, informándoles de lo que había sido encontrado. Y aparentemente, lo que fue encontrado ha provocado preocupación. En esa sala de sesión informativa me senté mientras sobre mí las implicaciones completas se derramaban. Equivocada estaba cada suposición que había hecho sobre nuestro lugar en el universo. Solos no estamos. Buscando desesperadamente entre las estrellas señales de inteligencia. Siendo observados estamos, evaluados, juzgados, y no favorable, parece, es el veredicto a mi alrededor. Los científicos debatían cómo manejar esta información. Por la divulgación inmediata, algunos argumentaban, por compartir estos hallazgos con el mundo. Sobre el secreto otros insistían, temiendo pánico masivo, colapso social, el desmoronamiento de cada institución que hemos construido. Ambas perspectivas comprendí. ¿Cómo informas a la humanidad que de nuestro propio destino no somos los dueños? Que pasar una prueba que no sabíamos que estábamos tomando es de lo que depende nuestro futuro, administrada por inteligencias más allá de nuestra comprensión. Pero lo más inquietante para mí no era el mensaje mismo. Sobre la conciencia y el libre albedrío, era la pregunta que planteaba. Si está ocurriendo el monitoreo de nosotros, si está sucediendo la guía o restricción de nuestro desarrollo por fuerzas más allá de nuestro control, entonces para la agencia humana, ¿qué significa eso? ¿Verdaderamente? ¿Nuestras son nuestras elecciones? Cuando se toman decisiones sobre tecnología, sobre guerra, sobre el trato a nuestro planeta, ¿son productos de conciencia humana genuina esas decisiones? ¿O por presiones sutiles que no podemos detectar, están influenciadas? Estas preguntas, el mensaje no respondió. Quizás no podía. Quizás en términos de conciencia individual como lo hacemos nosotros, los seres que enviaron 3i Atlas no piensan, mi carrera la he dedicado a estudiar las matemáticas de dimensiones superiores, la posibilidad de universos paralelos, los extraños bucles de la mecánica cuántica, pero para el vértigo existencial de darme cuenta de que podríamos estar viviendo en un experimento cósmico. Nada me preparó sujetos a reglas que nunca acordamos, juzgados por estándares
que no entendemos. Un anuncio oficial la NASA no ha hecho. Clasificados permanecen los datos, accesibles solo para aquellos con las autorizaciones de seguridad más altas, pero a través de la comunidad científica, los susurros están comenzando a extenderse. Preguntas están empezando a hacer los astrónomos que no fueron parte del análisis inicial. ¿Por qué de su trayectoria predicha se ha desviado ligeramente Tracy Atlas? ¿Por qué a los datos más recientes se les está negando acceso a ciertos observatorios? ¿Por qué se están cancelando conferencias y retrasando artículos? Contenida para siempre, la verdad no puede ser. En la era de Internet, en un mundo donde como agua a través de cada grieta del sistema fluye la información, medida en semanas, no años, está la vida media de los secretos. En alguien filtrará, alguien siempre filtra, y cuando lo hagan, lo que hemos aprendido es lo que el mundo tendrá que confrontar. Sobre esto pienso constantemente ahora. Cuando al cielo nocturno miro, la belleza serena de soles distantes, ya no veo. Un vecindario poblado y vigilado veo. Ojos, mirándonos veo, evaluando si para unirnos a ellos merecemos, o si aislados debemos permanecer hasta que dignos podamos demostrarnos. Why me pregunto para pasar esta prueba, ¿qué se necesitaría para satisfacer a estos pastores cósmicos de que para el contacto estamos listos para tomar nuestro lugar entre la comunidad galáctica en que tendría que convertirse? LA, una rúbrica. El mensaje de Tracy Atlas no proporcionó métricas claras o hitos, no nos dio, pero leyendo entre líneas, interpretando las implicaciones de lo que fue dicho y lo que se dejó sin decir, lo que están buscando creo que entiendo en cooperación en lugar de competencia. Quieren ver, Pennsylvania, a largo plazo en lugar de explotación a corto plazo. Quieren ver una especie que se ha unificado. Quieren ver que ha trascendido lealtades tribales y fronteras nacionales, que ha aprendido a tomar decisiones basadas en el bien de todos, en lugar de la ventaja de unos pocos en resuelta. Quieren ver la crisis climática, desmanteladas nuestras armas de destrucción masiva, creada inteligencia artificial que sirva a la humanidad en lugar de reemplazarla. Sabiduría quieren ver. Y quizás la parte más aterradora de todas esa es, porque cuando a nuestro mundo de hoy miro, a los conflictos que nos desgarran, a la destrucción ambiental que continuamos infligiendo, a las tecnologías que desarrollamos, sin considerar sus consecuencias, seguro no estoy de que esta prueba podamos pasar. Seguro no estoy de que la transformación que están exigiendo, seamos capaces. Inteligentes somos, sí, ingeniosos, creativos, pero sabios. Una pregunta abierta. Eso permanece y han continuado las señales de Tracy Atlas. En cada pocos días, nuevas transmisiones son detectadas, cada una ligeramente diferente, como si basándose en observaciones en tiempo real, su evaluación la sonda está actualizando, patrones que se correlacionan con eventos en la Tierra. Algunos de los científicos que monitorean estas señales afirman que pueden detectar cuando ocurre un conflicto militar. De una manera la señal se modula. Cuando sucede un avance en energía renovable, en otra dirección cambia. Cuando un nuevo hito logra la inteligencia artificial, la frecuencia portadora cambia, como si no solo observándonos estuviera Tracy Atlas, sino reaccionando a nosotros, ajustando su informe, basándose en sí. Hacia la madurez, nos estamos moviendo o alejándonos de ella. Otra posibilidad inquietante, esto plantea, pasiva no es lo que sí la cuarentena es. ¿Qué pasa si la capacidad de intervenir estos pastores cósmicos tienen de empujar nuestro desarrollo en ciertas direcciones, de evitar que crucemos líneas que han decidido que no deben ser cruzadas por nosotros? En la historia, siempre ha habido momentos que parecen inexplicables, tecnologías que fallan sin razón clara, líderes que cambian de opinión en coyunturas críticas, desastres evitados por los márgenes más estrechos. ¿Coincidencias eran esas? ¿O intervenciones eran? No lo sé. Al saber no podemos. No creo. Demasiado vasta es la brecha entre nuestro nivel de comprensión y el de ellos. En términos cósmicos, niños tratando de comprender las motivaciones de adultos somos. Sus acciones podemos ver, pero no podemos comprender completamente su razonamiento. Lo que sí sé es esto: nos ha sido dado un regalo. No el regalo de respuestas fáciles o consuelo reconfortante, sino el regalo de la conciencia, que nuestras elecciones importan ahora, sabemos, no solo para nosotros mismos, sino para entre las estrellas el futuro de toda nuestra especie. Siendo evaluados estamos, lo sabemos, y aproximadamente, ¿cuáles son los criterios para la evaluación? Lo sabemos. En agencia, ese conocimiento nos da un objetivo al cual apuntar, nos da si para enfrentar este desafío nos elevaremos o si fracasaremos, es la pregunta. Condenados a permanecer en nuestra cuarentena hasta que nos destruyamos o hasta que finalmente aprendamos las lecciones que toda civilización madura debe aprender. Sobre mis nietos pienso, sobre qué tipo de mundo heredarán pienso. Mirarán hacia las estrellas, sabiendo que entre la comunidad cósmica, su lugar la humanidad ha ganado, o con anhelo,
mirarán, sabiendo que en nuestro propio planeta somos prisioneros observados, pero no bienvenidos, juzgados y encontrados. Carentes, sigue este canal mientras las advertencias finales del universo continuamos decodificando. A medida que Q3 y Atlas emergen más datos, a medida que con estas revelaciones la comunidad científica lidia, lo que aprendamos, compartiremos. Pero más importante aún, lo que significa, exploraremos. Para la física, lo que significa, para la filosofía, lo que significa, para ti, lo que significa. Sobre algo quiero que pienses. Si por inteligencias mucho más avanzadas que nosotros mismos, verdaderamente siendo juzgados, estamos, sin demostrar sabiduría y madurez, depende nuestra supervivencia, entonces sobre la forma en que vives tu vida. ¿Qué dice eso? Sobre las elecciones que haces, sobre si a la madurez colectiva de la humanidad contribuyes o no retrasas. Preguntas abstractas ya no son estas. Urgentes son, personales. Son, las preguntas más importantes que jamás hayamos tenido que responder son, así que con esto te dejo. Sí que cada acción que tomabas estaba siendo observada, supieras que si colectivamente podríamos demostrar sabiduría, dependía el futuro de tu especie, de manera diferente cómo vivirías, ¿qué cambiarías? Y más importante aún, comenzando ahora, ¿qué cambiarás? Comenta abajo tus pensamientos, dime. Si esta prueba podemos pasar, ¿crees? Dime. Lo que ves cuando al cielo nocturno miras, dime, ahora que solos, no estamos, ¿sabes? Ahora que siendo observados estamos, ¿sabes? Porque solo sobre ciencia esto ya no es. Sobre quiénes somos, esto es, y quiénes elegimos convertirnos. Y corriendo, me temo, está el reloj.